Hace más de un mes que comenzó esta guerra en Ucrania y sorpresivamente Rusia, que tiene el segundo ejército más poderoso del mundo y por ende un poderío militar mucho mayor al de su vecino, no ha podido concretar su estrategia militar de una forma efectiva en Ucrania, que en teoría era un oponente militar al que Putin planeaba vencer en no más de una semana. Pero después de 4 semanas de una dura resistencia a las tropas rusas, el Kremlin ha anunciado lo que muchos consideran un repliegue de sus tropas, concentrándolas en una sola región de Ucrania. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está tramando ahora el Kremlin? ¿Acaso está Rusia perdiendo esta guerra en Ucrania o es parte de alguna estrategia militar? ¿Qué pasaría si Rusia perdiera esta guerra y qué tan peligroso pudiera volverse Putin para el mundo si se sintiera acorralado? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. El plan militar de la invasión rusa en Ucrania era una marcha relámpago destinada a conquistar Kiev con un golpe rápido y certero, que le demostrara al mundo entero cuán poderosa es Rusia y el gran estratega militar que Putin es. Y qué mejor para demostrarlo que tomar un país con una pequeña fuerza militar como Ucrania en menos de unos días. Pero ese plan se complicó después de las primeras horas de invasión, y desde entonces las tropas rusas se han tenido que adaptar a un avance difícil que se ha topado en muchos puntos con fuego de artillería pesada. Por supuesto que las tropas rusas, superiores en número y armamento, les han permitido controlar muchas zonas importantes de Ucrania, pero muchos de esos avances rusos han sufrido reveses importantes y otros parecen estancados, al menos temporalmente, al punto que hace apenas un par de días la Agencia de Inteligencia de Defensa del Reino Unido dijo que la ofensiva rusa se ha estancado en gran medida en todos los frentes, pero especialmente en Kiev, en donde las fuerzas ucranianas incluso lograron montar una contraofensiva militar contra las tropas rusas de manera muy efectiva. En una guerra nadie gana, pero el Kremlin no esperaba en ningún escenario tener tantas bajas militares. Y es que aun cuando es difícil obtener una información precisa en una zona de guerra, las estimaciones de bajas en el frente ruso muestran que han sido 20 veces mayores en apenas un mes que el número total de bajas estadounidenses en los 20 años del conflicto en Afganistán. Pero una cosa es seguro, así no es como se imaginaba Putin que iba a ser la guerra, en ninguno de los escenarios. Las fuerzas de Rusia superan por mucho en número y armamento a las de Ucrania. Incluso a principios de febrero, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, dijo a los miembros del Congreso que Kiev podría caer dentro de las 72 horas posteriores a que iniciara una invasión rusa. Y en cambio, ya han resistido más de un mes. Hay muchos factores por los que las cosas no le han resultado a Vladimir Putin como él esperaba. Y esto no quiere decir tampoco que Ucrania esté ganando la guerra, pero sí quiere decir que el plan original del Kremlin ha sido un total fracaso. A un mes del conflicto, todo apunta a que una victoria rusa absoluta sobre Ucrania, que antes parecía casi inminente, ahora parece cada vez menos posible. En teoría, el ejército de Rusia supera ampliamente al de Ucrania. Rusia gasta 10 veces más en defensa anualmente que Ucrania. El ejército ruso tiene un poco menos de 3 veces más de artillería que Ucrania y aproximadamente 10 veces más aviones que su vecino. Pero muchos especialistas han coincidido en que, ante la desigualdad militar, Ucrania tomó la decisión táctica de cambiar espacio por tiempo, es decir, retirarse estratégicamente para defender zonas específicas de Ucrania en lugar de luchar por cada centímetro en el avance de las tropas rusas. Así, las fuerzas ucranianas han tenido el tiempo necesario y la ventaja de luchar contra los rusos en el territorio y en el momento en que ellos elijan, y en lugar de entrar en batallas militares a gran escala con los rusos en terreno abierto, donde la ventaja numérica de Rusia es mucho mayor, los ucranianos optaron por participar en una serie de enfrentamientos a menor escala.
Y así es como las fuerzas ucranianas han logrado contener a las tropas rusas en pueblos y ciudades más pequeñas, en donde el combate calle a calle favorece a las fuerzas militares y civiles ucranianas, que están usando a su favor el conocimiento superior que tienen de la geografía del lugar para esconderse y realizar emboscadas, atacando a las unidades rusas aisladas y expuestas que viajan por carreteras abiertas, lo que las convierte en blancos fáciles, y con esto han logrado bloquear con éxito las líneas de suministro a los rusos para que no tengan acceso ni forma de seguir adelante sin combustible. De esta manera, la estrategia defensiva ucraniana ha logrado algo muy importante para quebrar el plan inicial de las tropas rusas. Y es que, aunque si bien no ha hecho retroceder por completo el avance de tropas rusas, sí las ha logrado frenar hasta mantenerlas estancadas. Por eso es que el avance de la invasión rusa ha tenido éxito en el sur de Ucrania, desde donde continúan asediando la ciudad portuaria de Mariupol, en donde el objetivo del Kremlin parece ser aislar a Kiev de alimentos y agua, bombardeándola con artillería. Y en teoría, ese objetivo militar era algo que sus fuerzas militares debían lograr rápidamente, pero en la práctica, los ucranianos han impedido con éxito que Rusia les rodee su capital, e incluso han logrado retroceder a las fuerzas rusas momentáneamente. Para entender por qué la guerra se le ha complicado tanto a Moscú, comencemos aquí, con el propio Putin. Según declaraciones del Kremlin, su plan de invasión inicial fue elaborado en secreto por un puñado de los principales asesores militares y de inteligencia de Putin. Y es que este es el problema inicial. El discurso con el que Vladimir anunció el inicio de la invasión rusa reflejaba la creencia de que Ucrania era un país falso y que la invasión era un favor que le estaba haciendo al pueblo ucraniano y al mundo en lo que él llamó una desnazificación de Ucrania. Pero Ucrania, que eligió, por cierto, a Volodymyr Zelensky como presidente judío, cuyo abuelo murió víctima del Holocausto, no tiene nada que ver con fuerzas nazis. No se apasionen con este tema, después hablaremos de eso. Ahora lo que importa es que ese discurso de Putin, que esperaba conectar con el pueblo ucraniano y que recibieran a las tropas rusas con alfombra roja, no conectó para nada con Ucrania. Parece que Putin subestimó por completo la voluntad de Ucrania de ser independiente, y sus más cercanos cometieron un error de cálculo enorme sobre cuál sería la reacción de los ucranianos. Ese es un error imperdonable en una estrategia militar. Esto es totalmente diferente a lo que pasó con Crimea, en donde Ucrania no opuso ninguna resistencia militar y Crimea recibió a las tropas rusas después de la anexión del 2014 sin mayor problema. Y tampoco nos apasionemos al usar el término anexión de Crimea. De eso hablaremos en otro video, pero por lo pronto anexión significa unir una cosa a otra, y hasta allí nos vamos a quedar por el momento. Pero esto es totalmente diferente. Evidentemente el Kremlin subestimó por completo la voluntad de muchos ucranianos de luchar, incluso si eso significaba morir para defender su hogar, y frente a esa resistencia de los ucranianos en todas partes a la ocupación rusa, para que Putin gane militarmente sobre el terreno, su ejército tendría que someter prácticamente todas las ciudades importantes de Ucrania, incluyendo la capital Kiev. Y aun cuando esto pasara, ¿cómo podría Putin mantener el control de un país como Ucrania, que tiene aproximadamente 1/3 de la población de Rusia, con muchos residentes hostiles a Moscú? La única forma de hacerlo sería mantener a cada uno de los más de 150,000 soldados que ha desplegado allí para siempre. Y aún así seguro surgirían insurrecciones civiles en contra de los soldados rusos. No hay otra forma de explicar el fracaso de la estrategia inicial del Kremlin que haber subestimado a Ucrania, y eso puede explicar tal vez la gran desorganización del avance inicial de tropas. En lugar del clásico avance ordenado con armas combinadas como la infantería y la artillería rusa, emplearon tanques y paracaidistas que fueron enviados en desorden hacia Kiev con poco apoyo. Y ese tipo de avance rápido sí pudo haberle resultado a Rusia si hubieran enfrentado una resistencia mínima en Ucrania, pero no fue así.
Y una vez que la estrategia inicial de Putin fracasó en los primeros días, sus generales tuvieron que improvisar nuevas tácticas militares sobre la marcha, con lo que se les iba ocurriendo, como bombardeos masivos de artillería e intentos de cercar y sitiar las principales ciudades de Ucrania. Y sí, tal vez eso fue más efectivo, pero brutal para miles de civiles ucranianos que quedaron atrapados en el fuego cruzado o que simplemente murieron mientras dormían en sus departamentos. Aún así, esos errores iniciales en los primeros días de invasión rusa le dieron a Ucrania un tiempo crucial para atrincherarse y recibir suministros externos de los países aliados miembros de la OTAN. Y con esto pudieron fortalecer sus defensas, además de que se produjo uno de los problemas más grandes y notorios que hoy enfrenta Rusia, que es la desmantelación de su logística militar a manos de cientos de misiles Javelin, entre otros. Las imágenes más famosas de esto han sido decenas de tanques de guerra y vehículos blindados rusos deshechos a lo largo de Ucrania o sin gasolina, abandonados porque no podían avanzar más. Y todo esto ha comenzado a evidenciar al ejército ruso como mal organizado o sin una estrategia militar adecuada para conquistar el segundo país más grande de Europa. Y otro de los grandes problemas, o tal vez el principal, ha sido la industria armamentística de Rusia. En el video pasado ya hablamos del papel que la industria armamentista juega en Estados Unidos y el mundo, pero Rusia tiene un problema muy grande con su propia industria armamentista, y es que la corrupción en el sistema de contratación ruso le ha costado muy caro a sus tropas. Para entenderlo tenemos que hablar de una de las formas en las que el Kremlin mantiene la lealtad de sus oligarcas, y es permitiéndoles enriquecerse de las actividades del gobierno ruso, y la industria armamentística no está exenta de ese patrón de corrupción y ha causado que las mismas tropas rusas tengan un acceso deficiente a suministros vitales cobrados a precio de oro. Por ejemplo, el control ineficaz sobre el consumo de combustible en el ejército ruso, la calidad de la comida de las tropas y la vivienda en el ejército ruso, que es mucho peor que las propias prisiones rusas, con comidas excesivamente pequeñas y de muy mala calidad que han reportado la proliferación de bacterias como el cólera en las tropas militares rusas. La guerra es impredecible. Cualquier cantidad de cosas que van desde los refuerzos rusos hasta un mayor despliegue de su fuerza aérea o la caída de Mariupol podrían darle una nueva vida a la ofensiva rusa. Pero incluso si Moscú comienza a desempeñarse mejor en el campo de batalla, su objetivo inicial, una Ucrania que se vuelva completamente subordinada a Rusia, la vuelve cada vez más lejos del alcance de Moscú. Mientras que la incapacidad de las tropas rusas para derrocar rápidamente a Kiev, junto con la fuerte resistencia y el creciente sentimiento nacionalista entre los ucranianos de defender su hogar, hace que sea muy difícil imaginar que Rusia logre apoderarse con éxito de Ucrania o instalar con éxito su propio gobierno en Kiev en lugar del gobierno de Zelensky. Ahora, esto no significa que la campaña militar rusa fracase. En su mejor escenario es posible que obtengan concesiones políticas importantes de Zelensky en las próximas negociaciones de paz, como el reconocimiento de Ucrania sobre la anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia y una promesa de neutralidad de no unirse a la OTAN o a la Unión Europea en el futuro. Pero en cualquier escenario, Putin no tiene una salida sencilla, y perder es un lujo que no puede darse. ¿Por qué no? Porque Putin sabe que la historia de Rusia no perdona los reveses militares. Cada gran derrota rusa ha resultado en un cambio político radical, y esa es la peor pesadilla de Putin. La guerra de Crimea de 1853 a 1856, por ejemplo, ocasionó la revolución liberal del emperador Alejandro II. Otro ejemplo, la guerra ruso-japonesa en 1904 a 1905 provocó la primera revolución rusa. La catástrofe de la Primera Guerra Mundial resultó en la abdicación del emperador Nicolás II y la revolución bolchevique, y la guerra en Afganistán se convirtió en un factor clave en las reformas del líder soviético Mikhail Gorbachev. Además, retirarse de Cuba
contribuyó significativamente a la destitución de Nikita Khrushchev 2 años después. Por eso, en las próximas semanas, si Rusia sigue fracasando en su esfuerzo eficaz por invadir Ucrania, o si sus bajas de guerra y el costo militar rebasara por mucho lo planeado, esto podría acercar a Putin, y al sentirse cercado en una derrota que no puede admitir, el escenario podría convertirse en el más peligroso de todos, ocasionando desde el uso de armas químicas hasta un posible y peligroso conflicto nuclear. Y ahora que ya lo sabes, dime en los comentarios si hay otros factores en juego en el fracaso de los planes militares originales de Rusia, y si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal y regálanos un like. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.